La ministra responsable de la Sanidad en España, Ana Mato, esa mujer que consiente que el aborto siga siendo financiado con el dinero de todos ustedes, o las píldoras anticonceptivas, lo mismo, pero que consiente que a los ancianos les cueste una pasta tomarse el Bisolbón. Esa señora ha contado esta semana el tijeretazo que le piensan aplicar a la ley de dependencia, porque no hay fondos. Y como no hay fondos, vamos a recortar sobre lo que antes dimos. Y eso es, como casi siempre, fuente de tremendas injusticias. No quiero estropearles el tránsito digestivo, a estas horas muchos estarán en ello. No les voy a poner, por tanto, a la ministra Mato, que se explica fatal. Le he pedido a Victoria Moradell que les haga un trabajito, un vídeo, en el que ustedes van a ver cómo le meten tijera a la ley a la ley de la dependencia, que no me sale. Parezco la ministra Mato. El sistema de dependencia ha entrado en colapso. Hay 300.000 personas en lista de espera y la actual ley es insostenible. Por eso el Consejo de Ministros ha dado luz verde para que se reforme esta norma, que por cierto fue una de las medidas estrella del gobierno de Zapatero. A partir de ahora, los familiares que cuidan a los dependientes cobrarán como mínimo un 15% menos de sueldo y además se les exigirán unos conocimientos básicos para concederles la asignación y solo serán dados de alta en la Seguridad Social si cumplen ciertas condiciones. Más cambios. Las comunidades autónomas podrán no compensar económicamente el retraso en dar servicio a un dependiente durante 2 años en vez de los 6 meses actuales. Y por último, otra modificación es que las personas pagarán los servicios que reciban por su dependencia en función no solo de su renta, sino también de su patrimonio, que incluirá su vivienda si ese servicio es una residencia. Y en este punto nos preguntamos, ¿una persona dependiente debe poner en venta su casa para obtener los mismos beneficios económicos que aquel que no tiene vivienda propia? ¿Hasta cuándo se seguirá castigando a los que supieron ahorrar, a los que supieron administrar su economía y la invirtieron en un hogar? Les presento a don Javier Font, que es presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo ve usted los recortes anunciados por la ministra Mato? Bueno, en primer lugar, si me permite mis primeras palabras, me gustaría que en nombre del colectivo de personas con discapacidad solidarizarnos con todo el equipo de funcionarios, porque les debemos mucho, nosotros por lo menos mucho, a todos los equipos médicos, a las enfermeras, a los bomberos, a la policía y a todo el cuerpo de funcionarios. Y dicho esto, me gustaría también reflejar la postura del colectivo ante esta tomadura de pelo, ¿no? Porque desde el año en el que todo esto empezó a fraguarse, en el año 2003, si mal no recuerdo, 2006, fue una ley que nosotros pensábamos que tenía que tener un sistema de financiación sostenible y no nos hicieron caso. Era una ley que tenía que no estar en los presupuestos generales del Estado, sino con una financiación quizás mixta con la tesorería y demás. Y en este sentido, pues la verdad que no nos hicieron caso, fue un periodo preelectoral y salió para adelante. Y evidentemente con las prisas llega ahora el momento en el que hay que ver lo mal que se está gestionando. Don Javier, me parece bastante asombroso que la ministra salga anunciando recortes y admitiendo que tiene una bolsa de 300.000 merecedores de esas ayudas a los cuales no llegamos, a los cuales la administración no es capaz de pagar. Bueno, la verdad es que se han dicho muchas cosas rarísimas en estos días, ¿no? Como por ejemplo que evidentemente en las comunidades autónomas la lista de espera se ha reducido. Evidentemente si quitamos un grado y lo marginamos hasta el año 2015 hay mucha lista de espera que dejará de estar en esa lista de espera. Pero evidentemente lo que no se puede es ahora de repente dejar de pagar a los que ingresen en el sistema, en la seguridad social, en fin, una serie de barbaridades que se están acometiendo que desde luego nosotros para nada estamos de acuerdo, ¿no? Victoria, ¿por qué no preguntas a nuestros espectadores sobre esa bolsa de 300.000 personas de este país que han cumplido los requisitos y que están esperando? Antes, Javier, vemos que sí, que efectivamente los mineros son cómplices de un negocio sin escrúpulos, porque el sí se ha quedado con un 69%. Fíjate, Javier, qué porcentaje tan alto, no suele rondar nunca esta cifra. Y ahora ya queremos preguntarles sobre la ley de dependencia. Hay 300.000 personas que están en lista de espera y que tienen derecho a esas ayudas de dependencia y que, sin embargo, bueno, pues siguen en esa lista. ¿Creen ustedes que es justo que sigan ahí? Si creen que sí, llámenos al 905-810-317 y si creen que no lo es, díganoslo llamando al 905-810-318. Don Javier Font, nosotros todavía no hemos hablado de los recortes del gobierno de esta pasada semana, pero sí que, déjame decirle,
la consideración, yo le pregunto por su consideración sobre ese recorte del 15% a las ayudas de la dependencia versus ese recorte de tan solo un 20% a las subvenciones de partidos, sindicatos y organizaciones patronales. Bueno, evidentemente nuestro colectivo está con una indignación tremenda porque creemos que antes que llegar a recortar el estado de bienestar, no solamente la dependencia, sino también el sistema sanitario, porque nosotros evidentemente lo que valoramos es que la universalidad del sistema se ha roto. Es decir, nosotros en nuestro colectivo, personas mayores de 26 años de edad que no hayan podido cotizar nunca porque no han podido trabajar, tenemos el 80% de nuestra población. Por tanto, estas personas, ¿qué es lo que van a hacer ahora? Una persona que tenga que ir a hemodiálisis y que tener por necesidad, bien, no por urgencia, pero sí por necesidad, que pagar pues un transporte para hacerse el tratamiento, tendrá que pagar una barbaridad. Es un suma y sigue que empobrece a todas las capas sociales, pero a las nuestras aún más, porque evidentemente si a esto se le suma que además nos están recortando, por ejemplo, en programas de empleo, en la Comunidad de Madrid, todos los programas de empleo para personas con discapacidad, para buscar un empleo, ha desaparecido, pues evidentemente al final no sabemos muy bien si es que se está persiguiendo la desaparición de las personas con discapacidad, ¿no? Luego, en la ley de la dependencia, pues hay un gran colectivo que son ancianos que necesitan ayuda para continuar adelante, que están enfermos, que necesitan ayudas para continuar pues activos, vivos, y que el Estado, la cuarta columna del Estado del Bienestar, decía Zapatero, esto de la ley de dependencia. Bueno, la ministra Mato quiere introducir en los baremos para conceder esas ayudas algo en lo que hay muchos españoles que no estamos de acuerdo: el patrimonio. Antes se introducían los ingresos, ahora se quieren introducir, además de los ingresos, el patrimonio. Esto significa que a lo mejor un matrimonio de ancianos que tiene que vivir en una residencia o con los hijos porque no se valen ninguno de los dos, a lo mejor se queda sin ayudas a la dependencia, mereciéndolas, porque tiene una casa que en estos momentos no es ni siquiera capaz de vender. No porque no quiera. Administración cercana a las oligarquías, por eso mismo hay que seguir manteniendo todo un sistema que está en claro declive y pues a costa de los débiles, que pueden ser los autónomos, los dependientes o los parados o los enfermos. Balbás. Eso es lo que está sucediendo. Bueno, estamos yendo a una política ya desde hace tiempo, desde hace 2 o 3 años, no solo Rajoy, que yo creo que en ese sentido es bastante continuista, en que pagamos los de siempre, pagamos la ciudadanía, los trabajadores, el IVA, es decir, el consumo, los autónomos, esos son los que pagan todo. También los jubilados, también los dependientes. La ley de dependencia en España yo creo que era una necesidad, se pone en el 2006, se empieza a aplicar en 2007, Zapatero lo utiliza de emblema electoral, con lo que gana, entre otras 2 o 3 cosas más, las elecciones del 2008, es decir, que eso lo sabe manejar bien, y no hace una ley financiera que financiara esta partida, ¿no? Entonces, claro, pero no se puede, cuando está bajísima en cuantías respecto a cualquier país europeo, es un sector muy intensivo en trabajo, porque hay que ayudar al dependiente de un país que está parado, pues se da trabajo a gente para ayudar a los dependientes. Eso te lo calculo cuando quieras, en términos de política económica es bastante creador de riqueza, es decir, que genera movimiento y ponemos recursos que ya tenemos, y simplemente es una manera de potenciar el consumo, de dar empleo. Tenemos 5.600.000 parados, que es lo fundamental, y yo no estoy de acuerdo para nada en meter 100.000 millones más por cuarta vez o quinta en reformas financieras y andar con recortes del estado del bienestar, porque al fin y al cabo todas estas reformas financieras que hacemos, que sea la cuarta o la quinta, es para tapar las vergüenzas de políticos y de directivos que han estado ahí puestos por políticos y que nos han dejado un agujero financiero enorme y que nos han quitado las competencias financieras, y ahora estamos recortando el estado del bienestar. O sea, recortamos el estado del bienestar para pagar agujeros de otros. Para que no se les vea. Esa es la auténtica realidad. Por más rollos que cuentan, están reduciendo el estado del bienestar por 2 razones. Por el agujero financiero del sistema financiero español. De hecho, ya el Banco de España ha pasado prácticamente a manos del Banco Central Europeo y le han quitado las competencias
al ministro de Economía de España y al gobierno de España. O sea, por algo habrá sido. O sea, alguna razón debe ser en lo que yo estoy diciendo, ¿vale? Y luego, el segundo rollo que nos siguen contando es que recortan estado de bienestar y nos meten impuestos de consumo y no se paga la ley de dependencia, que es generadora de riqueza, que es ordenación de recursos parados, para no acometer la reforma absurda que hay aquí del gasto corriente de las comunidades autónomas, del Estado, de los ayuntamientos, que gastan, según mis cuentas y de muchos economistas, entre 30 y 40 mil millones al año de más, por estructura duplicada y triplicada de empresas públicas, de gastos duplicados, y ese gasto de estructura tampoco le podemos pagar. No podemos pagar las estructuras ni las subvenciones a la electricidad, pero sí podemos pagar la ley de dependencia. Lo que no tenemos que pagar de ninguna manera son estructuras administrativas que ni tiene Francia, ni tiene Alemania, ni tiene Inglaterra de ninguna manera, y esas había que haberlas recortado hace 5 años, y ya empieza a ser responsabilidad de este gobierno no recortarlas fuertemente. No, yo es que yo me llevo muy bien con Balbás y él lo sabe, pero no estoy absolutamente en desacuerdo con él. Es que yo soy socialdemócrata. No, y yo soy un liberal convencido, que estamos muy cerca. Vamos a ver. Es que y yo soy del Español, pero déjense el Indezas y vamos a gran equipo. Vamos a ver. Con respecto a Ana Matos no se gasta dinero en asesores porque es el gobierno más pequeño de la historia de la democracia. No tiene asesores, Ana Mato. El gobierno más corto de la democracia reciente. No tiene asesores, Ana Mato. El gobierno más corto de... Porque no te había oído hace 3 años. No diga usted más eso del gobierno más corto. Es que no me ha oído. Que le van a echar, pues eso es que a mí no me ha oído. No, es que no te ha oído porque no tienes oíste, porque es que decir, mezclar la dependencia con asesores es un tema delicadísimo. Sobre todo cuando tenemos el gobierno más... Es lo Segundo, que no entendemos lo que estamos haciendo, querido Balbás, que tú sumar y restar sabes mucho, mucho más que yo, es decir lo de que le quitas a uno para ponerle a otro. Si el problema no es crear una ley de financiación para la dependencia, si es que no hay ni para pagar, si no se toman medidas para los señores que cuidan a los dependientes, porque no hay, tú sabes que no hay. Y lo que se está haciendo es mantener el estado de bienestar, que no se nos rompa, porque, miren, en 6 meses, es curioso lo que están diciendo en estos momentos, tendremos errores y habrá que asumirlo. Bueno, pero cuando los tengamos, ahora, lo que no puede ocurrir es que llevamos 8 años sin tomar ni una sola medida y este gobierno ha tomado las medidas, podrán gustar o no, más profundas que se han tomado últimamente en España, y resulta que no me meta los anuncios de la gaviota. No, anuncios no, yo digo lo que siento, lo que siento. Yo para empezar con los políticos, yo soy uno de ellos. Con todos mis respetos a todos los políticos, pero creo que cuando quienes gobiernan tienen tantos asesores, pues será que es que no tiene tanto conocimiento como para gobernar. Por tanto, yo creo que a lo mejor quien tendría que gobernar son los asesores y el que está gobernando que se fuera a su casa. Pero en cualquier caso, hay varias cuestiones que son, bajo nuestro punto de vista, no son ciertas. Quiero decir, vincular el gasto social al déficit de cada comunidad autónoma es mentira. Y si no, veamos cómo, por ejemplo, Comunidad Valenciana tiene unos servicios sociales débiles y el déficit que tiene, por ejemplo. Digo eso como puede ser otra comunidad autónoma. Y decir que vamos a ahorrar despidiendo funcionarios es otra mentira, porque a esos funcionarios habrá que indemnizarles y tendrán que ir al paro y generarán más gasto social. Por tanto, vamos a intentar hacer las cosas con cabeza. Sí. Eso es lo que pedimos desde la discapacidad, que no empecemos por las capas más vulnerables, que no se trata de recortar porque llega a Europa y nos dice os damos dinero a costa de esto. Vamos a hacer las cosas bien. No sé, habrá televisiones que no valgan para nada. Sin duda. Habrá miles de coches oficiales. En Estados Unidos hay 1000 coches oficiales para todos los Estados Unidos. Aquí hay 80.000 coches oficiales. ¿Vale? Es una barbaridad. Entonces, sentémonos a pensar, porque hay mucha gente con mucha inteligencia, que a lo mejor seguramente hay mucho talento, que estamos desaprovechando. Es hora de ya tomar nota, por ejemplo, de algo en términos deportivos. La selección española ha puesto a los mejores, no al primo de Vicente del Bosque, ni de mí, en fin. Mariano Guindal. Sí, no, vamos a ver. Yo creo que lo que no podemos es tener un estado del bienestar, una ley de dependencia como Alemania, e intentar y tener una presión fiscal como la de los Estados Unidos. Eso no es posible. No queremos. José Luis Balbás dice hay que bajar impuestos y hay que subir los gastos sociales para mantener el estado del bienestar. Dice, bueno, a mí me parece difícil. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Me vuelvo al inicio de las palabras de Javier.
cuando se aprueba alegremente como una medida electoral una ley nada menos como la ley de dependencia, que es tan importante como la de la sanidad, las pensiones o el desempleo, y no le acompaña una ley de financiación, se está haciendo una estafa a los ciudadanos. Y hay que decirles, oye, admite usted, una ley de dependencia se reconoce la capacidad de civilización de una sociedad, porque estamos protegiendo a los más débiles. Pero esto nos va a costar tener que pagar 1 billón o 2 billones de las antiguas pesetas en impuestos. Y esto es lo que vale. Y los ciudadanos tienen que elegir. ¿Protegemos a los dependientes o no? Y este es el coste. Pero lo que no se puede es hacer trampas en el solitario, decir que las comunidades autónomas, los ayuntamientos, si quitásemos el gobierno, todos los partidos políticos, todos los sindicatos, todas las comunidades autónomas, el gasto no bajaría del 13%. Si el auténtico gasto, el 8 de cada 10 pesetas, es para pagar la sanidad, las pensiones, la dependencia, la sanidad, las carreteras, eso es lo que importa. Y tenemos un gravísimo problema fiscal. O sea, a nosotros lo que hizo mal Zapatero fue hacer una ley de dependencia creyendo que los ingresos que venían por la construcción eso lo iba a sostener. Cuando se ha pinchado la burbuja inmobiliaria, la ley de dependencia se ha quedado sin recursos. Y ese es el problema de fondo. Nos vamos a ir a publicidad. Continuamos en un par de minutitos. Impuestos y recortes sin política económica. Rajoy pierde su crédito político del 20N. Estábamos en los recortes a la ley de dependencia. Begoña Villacís. Pues conozco el caso de la dependencia, además, muy de cerca. Entonces, cuando hablamos de dependencia ya no estamos hablando solo del dependiente, sino de algo que es más grande, que es la familia del dependiente, en la cual se ven involucrados. Con carácter general, la persona que suele asistir al dependiente no lo busca afuera en la calle, lo busca generalmente en la propia familia, en la mayor parte de los casos. Porque, como tú bien dices, para asistir a ese tipo de perfil, a alguien que se ha ganado una pensión de dependencia, el grado de dependencia tiene que ser alto, tiene que ser severo. No estamos hablando, como decís, y he escuchado frecuentemente, del estado de bienestar. No, es que esto es una necesidad básica. Dentro de la pirámide de las necesidades estamos hablando de una asistencia mínima, de unas condiciones de vida mínimas y dignas. No estamos hablando de que te saquen a pasear y que te pasen... No. Estamos hablando de gente que necesita ayuda de terceras personas para los actos más elementales de la vida. Entonces, cuando antes hablabais... Bueno, dentro de la dependencia sí que hay distintos grados, ¿no? Pero antes hablabais de introducir el criterio del patrimonio. Bien. ¿Cuál es el razonamiento de esto? El impuesto de la renta, que es el impuesto que se solicitaba para acreditar la necesidad de la dependencia, el impuesto de la renta es revelador, pero no es totalmente revelador. Existe jurisprudencia de todos los colores que dicen que la mera tenencia de bienes no significa solvencia patrimonial, es decir, no acredita la protección máxima en tiempos de crisis donde los bienes no se convierten en algo líquido de forma tan sencillamente como antes, ¿no? Pero sí que es cierto que el hecho, por ejemplo, de recibir una herencia que se liquida por el impuesto de sucesiones, el hecho de recibir una donación que se liquida por el impuesto de donaciones, era algo que no se veía reflejado en el impuesto de la renta. Y lo que se ha intentado arreglar es eso, pero existen técnicas y entiendo que si existen 30 asesores o los asesores que puedan tener, alguien les debería haber dicho que existen técnicas mucho más apuradas para definir si alguien es dependiente o no, que atender al patrimonio, que realmente tenemos jurisprudencia ya para aburrir, que no es suficientemente revelador. Hay un matiz. Hugo Castejón. Bueno, vamos a ver, en línea con lo que estaba diciendo Begoña, yo creo que es un momento ya de que nos planteemos en este país los ingresos ya están grabados y de una manera más que suficiente en el IRPF. Entonces, ¿qué pasa? Que los ingresos se graban en el IRPF y posteriormente, con todas las subvenciones que se da, también se gradúan en función de los ingresos. Entonces,
al final lo que es un alicate contra la creación de riqueza y contra el esfuerzo por parte de la población trabajadora. Y el ahorro. Y del ahorro, por supuesto. Entonces, ese es un punto para mí fundamental. Yo creo que hay que saber qué instrumento utilizamos para qué cosa. No gravar de dos maneras contra las rentas. En segundo lugar, yo creo de muchas. Medicamentos. Ahora, a día de hoy estamos convirtiendo a las clases medias en clases bajas. Claro, pero hacerlo por la vía de los impuestos o por la vía de las rentas, pero no por las dos vías juntas. Porque siempre pagan lo mismo. Sí que no hay ataque. Claro, medias y bajas y bajas en medias. Y dicho esto, es evidente, yo creo que alguien tiene que sentarse en el gobierno en España y decir a los ciudadanos que actualmente, claramente, no se está en condiciones de pagar el estado de bienestar tal y como está formulado actualmente en España. Eso es así. Y es cierto lo que estaba diciendo Mariano también, de que la gran parte, el mayor volumen del gasto público se realiza en gasto corriente social. Eso es así. Entonces... Hombre, solo faltaría. Claro, solo faltaría. Es que, ahora ves, hemos descubierto la sopa de ajo. Solo faltaría. Pero es una situación en la que tenemos un déficit público como el que tenemos, que no estamos en condiciones de pagar nuestros propios gastos con nuestros ingresos. ¿Cuánto daño nos ha hecho Hugo Zapatero? Pero a la que las cosas no van a los gays y las lesbianas, ya nos empezamos a sorprender de todo, ¿no? Lo que habría que hacer es un recorte lineal. O sea, casi hay que justificar qué partida no es recortada linealmente por el porcentaje que sea el correcto para que nuestras cuentas cuadren, pero lo que no se puede es coger un colectivo y descontarle el 15%, como es el caso, otros colectivos que no se les descuente nada, otro el 3% porque al Consejo de Ministros en ese momento se le ocurre que hay un sector que tiene más importancia que otro. Don Javier Font. Yo creo que lo primero que habría que hacer es mirar la eficiencia del sistema y el modelo de funcionamiento, por ejemplo, de la sanidad o de los servicios sociales. No es posible saber la eficiencia de los servicios sociales porque no hay herramientas de evaluación de la eficiencia de los servicios sociales. En ninguna comunidad autónoma. En ninguna comunidad autónoma. Por tanto, es lo primero que tendríamos que hacer antes que meter la tijera. Porque se está metiendo la tijera sin saber, simplemente por directrices. Pero al final lo estamos haciendo y muy mal. Y otra cosa diré, el sistema sanitario se va a encarecer más de lo que ahora mismo está encarecido. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que son silientes, que aparecen de repente, pero cuando su pico de enfermedad ya es cuando se detecta la enfermedad. Y el tratamiento para curarlo es mucho más caro que si se hace en una fase preventiva. Por tanto, yo creo que algo se está haciendo y muy mal. Don Javier Font, presidente de la Asociación de Federaciones de Personas con Discapacidades, muchas gracias por estar aquí esta noche. Arrancamos.